Bienvenidos a Nadie habla de esto, un podcast donde tratamos temas ocultos, paranormales, tabú y más. Esas cosas que nadie dice, las vas a escuchar acá. Seguinos y escuchá los nuevos episodios. Bienvenidos a Nadie habla de esto. El hombre nunca llegó a la luna, los Illuminatis controlan todo. Hitler sobrevivió a 1945. El Área 51 esconde extraterrestres y Paul McCartney es un doble. Estas son algunas de las teorías de conspiración más famosas de la historia. ¿De dónde vienen? ¿Quiénes piensan así? ¿Por qué se propagan tan fácilmente? ¿Cuál es el sustento que hay detrás de estas teorías? Vamos a repasar algunas de las teorías de conspiración más famosas de la historia. En el episodio de hoy, Hitler, este personaje tirano de la historia, el cual dice que sobrevivió y que no murió en el bombardeo a Berlín en el año 1945. Según esta teoría, Hitler estaba aislado en su búnker en Berlín con su recién estrenada esposa Eva Braun y rodeado de todos sus seguidores. Adolf Hitler se suicidaría de un tiro en la cabeza. Simultáneamente, Braun se tragaría un veneno con efecto mortal. Llevaban días encerrados, con las fuerzas aliadas a la puerta de la ciudad, y todo estaba perdido. Los cuerpos de los miembros de la pareja fueron incinerados y sus restos enterrados. Este personaje de la historia, Hitler, fue ideólogo del nazismo y perpetuó espeluznantes crímenes contra la humanidad. Se ha ganado el puesto de uno de los personajes más famosos y que genera mayor fascinación, aunque sea morbosa. Esto ha provocado que numerosas teorías de la conspiración afirmen que logró sobrevivir. La más famosa cuenta que logró escapar en avión. Aterrizó en un campo de patatas en la provincia española de Galicia. Otras historias aseguran que se exilió a Latinoamérica, donde sí se habrían marchado a vivir otras figuras del nazismo. Se podría decir que una de las primeras personas que desconfiaron de la muerte de Adolf Hitler, este dictador austríaco, se trata nada más y nada menos que el líder de la Unión Soviética, el señor Stalin, ya que había ordenado a su comisario de un pueblo llamado Sergei Kruglov y a un equipo de la policía secreta, investigar las circunstancias del fallecimiento de su némesis. Los trabajos con el nombre en clave se llamaba Operación Mito. Se completaron en el año 1949, en diciembre. Un dossier de 413 páginas incluía declaraciones de testigos de lo que ocurrió en el búnker. Pero como los resultados no encajaban con la versión oficial, se mantuvo oculto bajo 7 llaves. ¿Hasta cuándo? Hasta la caída del comunismo. Ese informe nunca vio la luz. ¿Qué fue lo que lo empujó a Stalin a sembrar estas dudas? Era una persona muy conspiranoica, con una mente sospechosa por naturaleza, que se inventó conspiraciones para arrestar y ejecutar a miles y miles de personas. Creo que quería crear incertidumbre en Occidente, tener una razón de peso para continuar con la ocupación de Alemania, por si acaso Hitler volvía, como había hecho Napoleón después de su exilio. Esto lo dijo un historiador británico llamado Richard Evans. Así despegó una de las mayores teorías de la conspiración de la historia. ¿Cuál? La que estamos charlando aquí en este podcast. La de que Hitler logró escapar con vida del búnker y se marchó a Argentina. Esa es una de las hipótesis que también se barajaron. Evans disecciona y derriba 5 teorías todavía vigentes en la actualidad, además de la del búnker. Las otras son la falsificación antisemita de los protocolos de los sabios de Sion, que denunciaba un complot de los judíos para socavar la civilización. La leyenda de la puñalada por la espalda de los socialistas y comunistas al ejército alemán, que explicaría la derrota de la Gran Guerra. El mito de que el incendio del Reichstag, o como se pronuncie, en 1933, fue una treta de los nazis para hacerse con el poder, y el misterioso vuelo de Rudolf Hess a Gran Bretaña en el año 41 para negociar la paz con el beneplácito del Führer. Este historiador confiesa el resurgir de esas rocambolescas historias alentadas por internet
y el fenómeno de la fake news. Fue lo que le empujó esta investigación. Probablemente desde principios del siglo XXI se han publicado más libros que argumentan que Hitler escapó del búnker en el año 45 que en las más de 5 décadas anteriores. También cita la serie de televisión de 24 capítulos, Persiguiendo a Hitler, que trata de buscar pruebas sobre la vida del caudillo nazi en Sudamérica tras la guerra. No hace falta decir que no encuentra ninguna. Todo es suposición, conjetura, insinuación y, ¿por qué no?, invención. Uno de los temas que vertebraban la obra es la carencia de escrúpulos de los conspiranoicos para falsificar pruebas o justificar la falta de documentación y testimonios, diciendo que han sido misteriosamente eliminados o incluso asesinados. Este fenómeno se observa con nitidez en los capítulos dedicados al incendio del Parlamento alemán. En realidad, fue obra de un único pirómano, el izquierdista neerlandés Marinus van der Lubbe. Una creencia muy común entre los teóricos de la conspiración es que una sola persona no puede provocar un gran evento, sino que debe causarlo una conspiración, es decir, los que se benefician de ello. Además, se denuncia el hostigamiento del grupo de pseudoinvestigadores hacia sus colegas de profesión. Los conspiranoicos dicen que solo ellos saben la verdad y eso es un insulto para los que estudian, que se dedican a investigar y descubrir la verdad sobre el pasado, comprenderlo e interpretarlo. Es muy preocupante porque no se pueden hacer políticas o construir un futuro a menos que sea sobre una base sólida de verdad y hechos establecidos. Todo esto es parte de una entrevista que le realizaron a Richard J. Evans, un investigador, el cual publicó el libro Hitler y las teorías de la conspiración. Le preguntaron si encuentra algún nexo entre las teorías de la conspiración y la politización de la historia. No realmente, contestó. Creo que la historia siempre es, hasta cierto punto, política, un postulado político, el que sea. Pero luego tenemos que asegurarnos que sea minuciosa y liderar con cualquier descubrimiento que no respalde nuestra teoría, nunca eliminarlo. Richard Evans considera que estas teorías son disparatadas y que, a pesar de ello, van a seguir deambulando. Ahora, esto queda en la sociedad. Queda esa duda. ¿Realmente murió en el búnker o se escapó?